Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre
llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Yeah. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 27, donde nos dice la palabra de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Comienza diciendo la primera parte de este versículo que, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. La conmoción del terremoto sirvió tanto para abrir las puertas y soltar a los presos, como también para despertar al carcelero. La casa del carcelero seguramente estaba en el recinto de la prisión, de modo que todo el conjunto fue sacudido violentamente por el terremoto, y el carcelero salió presuroso de su casa para ver, aterrorizado, que las puertas de la prisión habían sido abiertas. Él sabía muy bien qué significaba aquello, ya que los presos libres habían huido como era de suponer. Lo que el carcelero vio fue las puertas abiertas y ningún preso que estaba por allí, de modo que lo lógico era pensar que todos habían escapado. Sigue diciendo este versículo que sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Las consecuencias de una fuga masiva de presos tenían consecuencias muy graves para el carcelero, que era responsable directo ante las autoridades, y además él pagaría con su vida una fuga de quien se le había entregado a él para que fuesen custodiados con seguridad. Entre ellos estaban aquellos dos que habían sido azotados y a quienes las autoridades judiciales habían puesto en sus manos para que las custodiase hasta que fuese requeridos nuevamente. Por esta razón, los había introducido en la celda del interior de la prisión y los había puesto además en el cepo. El carcelero sabía que además de la vergüenza de un juicio público, tendría también que afrontar una responsabilidad penal, y esa responsabilidad era nada más y nada menos que pagar con su propia vida. Para el carcelero
debería pensar que era preferible en todo momento el suicidio a todo lo que le iba a sobrevenir. De ahí que desenvainó su espada, una espada que era corta y una especie como de daga, que solía llevar siempre consigo, con la intención de quitarse la vida. El texto griego es muy enfático cuando dice que estaba a punto de matarse. Continúa ahora con el versículo 28, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Comienza diciendo este versículo que, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo. En la tensa situación, el carcelero oyó en la noche una voz que gritaba desde el interior de la cárcel. Era la voz del apóstol Pablo, que le anunciaba una noticia tan increíble como la del terremoto, ya que todos los presos estaban allí. El efecto del terremoto produjo en los presos dos consecuencias. La primera, de pánico, por el hecho del seísmo en sí mismo. La segunda, le llevaría a todos ellos a liberarse de sus cadenas. Y es muy posible que Pablo y Silas entendieron que el terremoto era una acción divina, es decir, directa de Dios, ya que salieron de la celda interior en donde estaba y se dirigieron a la puerta delante de la prisión, inmediatamente anterior a la salida de la calle, donde pudieron poner orden en los presos, impidiéndoles que huyesen. Los presos le habían oído cantar a Pablo y Silas y sabían que aquellos dos eran personas diferentes, muy diferentes a cualquier otra que habían conocido anteriormente. Continúa diciendo este versículo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Las voces de Pablo pusieron fin también a la determinación de suicidio del carcelero. No había razón alguna para hacerse ningún tipo de mal, porque todos los presos estaban allí, ya que ninguno había huido. Algo sumamente misterioso comenzó a percibir el carcelero en todo aquello, ya que por otro lado se estaba preparando su corazón para alcanzar la plenitud de la vida, en la salvación no de la física, que había intentado quitarse, sino de la espiritual, la vida eterna, que es por fe en Cristo Jesús. Continuó con el versículo 29, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice la primera parte de este versículo que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. El carcelero quedó tranquilo con lo que Pablo le había comunicado, ya que ninguno de los presos había escapado. Era necesario entrar a la prisión para encontrarse con los dos presos que le habían sido entregados por los magistrados. Algo misterioso tenía que haber en ellos, sin duda. Se trataba de mensajero de los dioses, según naturalmente el carcelero, de personas de condición sobrenatural, pensaría. Le había visto sufrir el castigo sin reproche alguno, y lo más sorprendente, su serenidad en la cárcel, sus oraciones, sus alabanzas y los cánticos de los dos presos comenzaron a sonar antes que el carcelero se retirase a su casa para dormir. Posiblemente el carcelero regresó a su casa pidiendo provisión de luz, pero en el texto griego la palabra está en plural, ya que dice luces. Para entrar en la prisión necesitaba estar seguro de que las palabras de Pablo eran ciertas y que todos los presos estaban allí. Por eso él demandaba luces. Sigue diciendo este versículo: y
temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. La entrada en la cárcel no fue la habitual en quien era la máxima autoridad en ese penal. No entró como carcelero, sino como un hombre lleno de temor reverente. Lo hizo además con rapidez, precipitándose dentro de la prisión. Entendía que todo aquello había sido obra de Dios, del Dios de Pablo y de Silas, y a él, al carcelero, le gustaría estar bajo la protección de ese Dios, el Dios de Pablo y de Silas, ya que aquellos dos hombres podían indicarle lo que debía de hacer para alcanzar aquello que era su mayor interés en ese momento. Él sabía y tenía bien claro que el terremoto era la respuesta de Dios a las oraciones de Pablo y Silas. El encuentro fue en la profunda humildad de un hombre con autoridad que se postra delante de dos presos entregados a su custodia. Él sabía, por las palabras de la esclava, que había expresado a gritos cada día en la calle, que aquellos eran siervos del Dios Altísimo. Por esta razón, se presenta humildemente, inclinándose delante de ellos. Está temblando delante de ellos, temeroso, por haberlos tratado como unos vulgares malhechores cuando en realidad eran enviados del Dios Altísimo. Continúa ahora con el versículo 30, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Comienza diciendo este versículo: y sacándolos les dijo: Señores. Según el texto occidental, el carcelero aseguró primeramente a los presos para que no se escapasen. Sin embargo, lo que interesa es la relación con Pablo y con Silas. Ya no tenía ningún temor a aquellos dos presos que le habían sido confiados para una custodia segura, y además tampoco tenía temor de que se escapasen. Él los conocía ya lo suficiente como para saber que las cadenas más sólidas que pudiese haber y las puertas más firmes que pudiese haber también no servían para nada ante el poder del Dios de ellos. Entonces debería pensar el carcelero: ¿para qué pues volver a sujetarlos con cadenas? Sin embargo, ellos tenían la respuesta a la pregunta que más le interesaba, de modo que salieron delante de ellos y los condujo fuera de la prisión. Dice la última parte de este versículo: ¿qué debo hacer para ser salvo? No sabemos hasta dónde el carcelero conocía el mensaje que los misioneros estaban predicando en la ciudad. Esto no lo sabemos. Pero lo que sí es seguro, que conocían la acusación formulada contra ellos por los amos de la muchacha esclava, que había sido liberada de las ataduras diabólicas. Aquella mujer había anunciado a quienes quisieran oírla que los dos, además de ser siervos de Dios Altísimo, anunciaban un mensaje de salvación, y eso le interesaba profundamente al carcelero. Las palabras de Pablo en el silencio de la noche le habían salvado la vida, y ahora quería conocer algo más en la acción con su mensaje personal. De ahí la pregunta concreta que le hace: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa pregunta fue formulada de la manera más respetuosa posible, dirigiéndose a los presos y llamándoles, nótese, señores. El cambio de actitud en el carcelero es evidente. Dios había obrado un milagro que lo conducía a la necesidad de conocer qué debía de hacer para ser salvo. No era él quien buscaba a Dios y la forma de alcanzar la salvación, sino que era Dios mismo que lo buscaba a él y preparaba su corazón para la fe. Continúa ahora con el versículo 31.
donde sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la primera parte de este versículo que ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. En ese mismo momento, los dos misioneros responden con precisión a la pregunta de salvación, que es sólo posible mediante la fe en el Señor Jesús. Es el mensaje universal del Evangelio de la Gracia, el que Pablo y sus compañeros predicaban en todo el mundo, del que luego, más tarde, el apóstol se refería en sus escritos, tal y como nos dice en Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Posiblemente el carcelero acostumbrado a las prácticas religiosas idolátricas hubiera esperado que Pablo y Sila le demandaran alguna acción personal, como por ejemplo sacrificios, ofrendas, pero nada es necesario para la salvación, sino que lo único que es necesario es creer en el Señor Jesucristo, el Salvador, y depositar la confianza en su persona y aceptar su promesa de esa manera, como nos dice, por ejemplo, en Romanos, capítulo 5 y versículo 1, donde nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la fe en el Señor Jesús es la única demanda para la salvación. Dice la última parte de este versículo: y serás salvo tú y tu casa. Esta segunda parte del versículo hay que detenerse. Y hay que hacerlo para que no haya confusión en cuanto a lo que Pablo quería decir exactamente, ya que, de esa misma manera, ejerciendo y depositando la fe en Jesús, serían también salvos todos los de su casa. No hay diferencia alguna entre los hombres en el mensaje del Evangelio, ni tampoco en el modelo de alcanzar la salvación. Así como él, el carcelero, sería salvo por medio de la fe en Jesús, así también todos los de su casa individualmente, tanto los de su familia como los sirvientes y los ayudantes, necesitaban y podrían ser salvos por medio de la fe. Sin embargo, es necesario precisar que esta frase de Pablo se toma en ocasiones como si fuera una promesa de Dios, en el sentido de que todo aquel que se convierte tiene la garantía de que también será salva toda su familia, simplemente por el hecho de haberse convertido una persona. Pero el texto no es una promesa, sino la expresión de la única condición para ser salvo. Lo que enseña es el camino para ser salvo, que es para todos el mismo, es decir, por medio de la fe en Jesucristo. Pablo quería que el carcelero supiera que la oferta de salvación no se limitaba solamente a él, sino que era extensiva a todo aquel que creyera en Cristo por medio de la fe. Es cierto que muchas veces la salvación de un miembro de la familia trae como consecuencia que todos los restantes miembros también sean salvos, pero lo deben de hacer, como he dicho anteriormente, individualmente y por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que Dios, que conduce a uno para salvación, lo hace también en muchas ocasiones con los demás allegados al que creyó. Pero no se trata de una promesa, repito, sino de la manifestación amplia del camino de la fe, para que todo aquel que busque en Jesús la salvación y lo haga personalmente. Continúa ahora con el versículo 32, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El Evangelio fue expuesto ante todos los que componían la casa del carcelero. Los acontecimientos, especialmente el terremoto,
y la increíble actuación de los presos que habían sido retenidos en la prisión por Pablo y Silas sin que huyesen, tuvo que causar profunda impresión también en todos los que estaban al servicio del carcelero y posiblemente a los de su propia familia. Así que todos se agruparon respetuosamente alrededor de los misioneros y escucharon de ellos la proclamación del mensaje del Evangelio y el llamamiento a la fe. Es interesante notar, una vez más, que lo que predicaron fue la palabra del Señor. No importaba para ellos su situación personal, como por ejemplo, ellos deberían de tener la ropa rota y las espaldas lanceradas también. Así que la oportunidad que Dios le daba debía de ser aprovechada para predicar el Evangelio. Ahora bien, si los ángeles en el cielo se regocijan cuando en la tierra un pecador se arrepiente, como nos dice Lucas 15:10, ¿no habría de regocijarse en los siervos de Dios cuando todos los miembros de una familia se arrepienten y creen en Cristo Jesús? Y voy concluyendo ya con esto. El terremoto que sobrevino no solo conmovió la cárcel, sino que también al carcelero, que imaginó que todos los presos habían oído, y eso significaba una sola cosa, que él sería ejecutado según las leyes militares de ese entonces y posiblemente confiscados todos sus bienes, y su familia quedaría tremendamente desesperada. Cuando se dispuso a suicidarse, el grito de Pablo lo detuvo y corrió hasta postrarse a los pies de Pablo con la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y recibió una respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por solo creer sería salvo. Nótese que no le pide que haga largas oraciones ni penitencias, ni que realice agotadoras caminatas para cumplir en una promesa, ni que haga ninguna buena obra, sino que simplemente crea en el Señor Jesucristo. Más adelante, el apóstol Pablo confirmaba esta doctrina diciendo: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Estimado y estimada oyente, este carcelero hizo una pregunta que debe de hacerse cada persona. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo. Nótese que no le dijo Pablo: cree en María, ni tampoco en los apóstoles. Tampoco le dijo que creyese en una iglesia determinada, ya que ninguna iglesia salva, sino que el único Salvador es Jesucristo. La misma palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto que acabo de leer de la palabra de Dios? Si lo crees, y nunca has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo, ya que solamente tienes que repetir una oración de fe que yo haré ahora para recibir a Cristo en tu corazón. Por tanto, te animo a que repitas esta oración conmigo. Repite ahí a donde estás. Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú moriste por mis delitos y pecados en la cruz del Calvario. Yo te quiero dar gracias, pero también te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. El mal que haya podido hacer a personas, me arrepiento, y cosas malas que haya hecho. Te pido perdón por todo. Y ahora
en este momento te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
victorioso. Toda gloria, toda honra, la alabanza y el poder. Las naciones vendrán y se postrarán ante el Rey de Reyes, Señor de los señores, el único digno, el único digno, el único digno, el único digno. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, Señor, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, aleluya, mi aleluya.